Ya. A ver. Ya repasaste la teoría, ¿no? ¿Has revisado la teoría? Estoy viendo. Ya, a ver. Vamos a entonces explicar esto, ¿eh? A ver, progresiones geométricas. Muy bien, acá tenemos una sucesión de números. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente hasta A sub n. Muy bien. Entonces, aquí tiene que haber una ley de formación, ¿ya? Una ley de formación. Para llegar al segundo término, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar por una constante, y esa constante se llama la razón geométrica. Entonces voy a multiplicar por Q. Por Q y por Q, siempre, ¿eh? A ver, A sub 1 por Q, A sub 2 por Q, A sub 3 por Q, y así sucesivamente. Entonces, este Q viene a ser la razón de la progresión geométrica. Entonces, vamos a colocar acá. ¿Ya? Q es la razón. A diferencia de lo que hemos estudiado en progresión aritmética. En progresión aritmética, aquí era qué cosa, la suma, ¿no? O la resta, depende, si está en forma creciente o decreciente. Ya, muy bien. Aquí también, ¿no? Si es multiplicación, entonces está en forma creciente. Si yo divido, estaría en forma decreciente. Muy bien. A ver, entonces, para hallar la razón, hay que dividir un término cualquiera con el anterior. Y yo puedo hacer esto. Puedo decir así. Para hallar la razón Q, entonces puedo elegir cualquier término, ¿ya? Y lo divido con el anterior. De esa manera encuentro yo la razón geométrica. ¿Está bien? Vamos a generalizar. Vamos a dividir, a ver, A sub n entre el anterior de A sub n sería A sub n menos 1. ¿No? ¿Está bien? De esa manera entonces hallo la razón. Muy bien, pero acá también, mira, con estos dos primeros también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, A sub 3, ¿ya? Entre A sub 2. Entonces, esto va a ser igual a la razón geométrica. Cuando yo divida, esto va a ser. Muy bien, no te olvides. De esa manera hallamos la razón geométrica. Ahora fíjate, como hicimos también en progresión aritmética, aquí también podemos colocar, a partir del segundo término, a ver, podemos escribir así, ¿ya? O sea, como el primer término, ¿verdad? A sub 1, ¿ya? Por la razón. Si yo quiero llegar al segundo término, multiplico, a ver, el primer término por la razón, no es el segundo término. Y si yo quiero el tercer término, sería entonces el primer término por sería Q al cuadrado. Después, entonces mira, si aquí es 3, aquí es 2, el exponente de Q, de la razón. En general, entonces A sub n será el primer término, ¿sí? Multiplicado por Q, pero ya no sería n aquí, sino el exponente sería n menos
¿Ya? Esto es en general. Muy bien. Bueno, de esta igualdad yo puedo hallar el número de términos. N viene a ser el número de términos, ¿no? Por si acaso. Muy bien. A ver, la suma de n términos en una progresión geométrica. En una progresión geométrica limitada, ¿no? En una progresión geométrica limitada. Entonces, la suma de n términos será igual al primer término multiplicado, abre paréntesis, colocas la razón y le elevas a la enésima menos 1, cierra paréntesis, sobre la razón menos 1. No te olvides, eso es para hallar la suma. El primer término. La suma de los n términos. ¿Ya? No. Es el primer término por la razón a la n. Claro, ¿ya? Por la razón elevado a la enésima, bueno, a la n. Ya sabes que n es el número de términos. Muy bien. Ahora, la suma límite. ¿A qué se le llama suma límite? Vamos a colocar aquí, a ver. N ya tú sabes que es número de términos. U es la razón. ¿A qué se llama suma límite? Bueno, en este caso cuando tenemos una progresión geométrica ilimitada, o sea, hasta el infinito. No hay límite. Muy bien. Entonces, Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Esto será igual al primer término sobre 1 menos la razón. Nada más. De esa manera tú vas a hallar entonces. ¿Ya? Vas a hallar el resultado de una suma límite. Muy bien. Estas son las formulitas básicas, entonces vamos a pasar a los ejercicios. ¿Bien? Ya está. A ver, ahí tienes la hoja de práctica. Vamos a pasar al primer ejercicio para que te des cuenta, ¿eh? A ver, la 1. ¿Qué nos dice la 1? Vamos a leer. Dice, si en una progresión geométrica A sub 1 es 2 y A sub 6 es 64, encuentre la razón y A sub 4. Muy bien, vamos a colocar 1. Si en una progresión geométrica A sub 1 es igual a 2 y A sub 6 es igual a 64, encuentre, dice, allá, ya está. Ya está. Eso es lo que me piden. Hallar entonces la razón geométrica y el término A sub 4, el término 4. Muy bien. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces vamos a recurrir a nuestra teoría, ¿no? Básica. Muy bien. A la definición. A sub 1 ya conozco. Solución. Pero A sub 6, ¿a qué es igual A sub 6? Puedo escribirlo de esta manera, ¿sí o no? A ver, si aquí es A sub 6, entonces A sub 6 puedo escribir así. Como el primer término, A sub 1, en este caso, el primer término, ¿quién es? El 12. Vamos a colocar, a ver, A sub 1, ya está. Por la fórmula dice Q elevado a la n menos 1. Si aquí es n menos 1. Si aquí es 6, ¿aquí cuánto será? ¿No? 5. Muy bien, 5.
A sub 6, ¿conozco o no conozco? Sí. 64. A sub 1, ¿conozco o no? Datos, ¿no? Son los datos, ¿no? Son los datos que me dan. Entonces sería 2 por Q a la quinta. Ahora fíjate, mitad 1, mitad de 64, 32. Igual a Q a la quinta. 32 lo puedes pensar como 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32, ya tú sabes. Entonces aquí en esta igualdad, exponentes iguales, bases iguales. Por lo tanto, ya sé cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? Sí. La razón será 2. 2. Pero aparte de la razón me están pidiendo A sub 4. Entonces, ¿cómo hallamos A sub 4? Entonces, A sub 4 será igual. Aplicamos la fórmula. El primer término por la razón elevado a la n menos 1. El primer término conozco, es el 2. A ver, por la razón, dice la. 2 Y la razón conozco, ya hallé la razón que es 2. Muy bien. Elevado, mira, si aquí es a 4, la aquí es 3. Y por lo tanto, A sub 4 será igual. 2 por 2 al cubo, ¿cuánto sería? 2 al cubo es 8, por 2. Muy bien, 16. 6. Y eso es lo que te piden. Te piden la razón y te piden el término 4. Ya hallamos los dos. Esa sería entonces la respuesta. Tú buscas en la alternativa, debe ser cualquier una de ellas. Una de ellas. Muy bien. A ver. Sí. Es la alternativa C. Ya está. ¿Puedes copiar? ¿Ah? Sí, estoy copiando. Ya. A ver. Esta parte de copiar, ¿no? Sí. Se puede borrarlo ya. Ya.
Ya, listo, terminé. A ver, la 2. A ver, antes de hacer el problema, el ejercicio 2, esta pequeña teoría, ¿ya? Interpolación de una progresión geométrica limitada. A ver, ¿qué significa interpolación? Entonces, interpolación significa entonces aquí hallar una progresión geométrica, ¿sí? Una progresión geométrica. Muy bien, entonces aquí, en esta sucesión de números, tiene que haber una progresión geométrica, y para que eso ocurra, debemos conocer la razón. O sea, debemos conocer Q. Muy bien, y para hallar la razón, yo necesito conocer cuántos términos aquí tenemos. A ver, después de A sub 1 y antes de A sub n. ¿Está bien? Entonces aquí colocamos M términos. Si aquí hay M términos, entonces la razón será igual a la raíz del índice M más 1. ¿Está bien? Y aquí colocas el último término, ¿está? Entre el primer término. De esa manera hagamos la razón geométrica. Muy bien. Vamos a nosotros a ver. A ver. El ejercicio 2 dice lo siguiente. A ver. Interpolar 4 medios geométricos, ¿no? ¿Ya? 4 medios geométricos. Cuatro medios geométricos entre un noveno y menos 27. Entre un noveno y menos 27. Está. Muy bien. Entonces, fíjate, entre un noveno y menos 27. ¿Qué significa eso? Se ve hasta ahí, ¿no? A ver. Ya. Para este noveno se ve, ¿no? Pero ya, muy bien. Entonces, acá escribimos un noveno. Y aquí sería... Hasta menos. ¿Está? ¿Está bien? Ya está. Sí. Entonces, fíjate, los medios geométricos serían los que están aquí, estos términos, ¿ya? Estos términos. Este M términos son los medios geométricos. Medios geométricos. Muy bien. Entonces, a ver.
4 dice, 4. Entonces aquí M debe ser igual a ¿cuánto? A 4. 4. ¿Ya? Interpolar 4. 4 medios geométricos. Muy bien. Entonces, para eso debo hallar el cosa, la razón geométrica. Y la razón geométrica aquí es igual a la raíz, ¿no? M más 1, en este caso M es 4. 4 más 1. El último término, que es menos 27, entre el primero, que es un noveno. Un noveno. Ya está. Yeah. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es simplemente lo siguiente. Q será igual. Bueno, aquí sería raíz quinta. Aquí tendrías entonces, a ver, menos 27 es 3 al cubo, ¿sí o no? ¿Está bien? Y 9 es 3 al cuadrado. Este 3 al cuadrado pasa multiplicando a 3 al cubo, y esto sería entonces menos 3 a la ¿cuánto? A la quinta. Muy bien, acá simplifico entonces el 5 con el 5 y ya conozco cuánto es Q. Q sería entonces ¿cuánto? Menos 3. Ahí está. Ya conozco entonces la razón, y la razón es menos 3. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a multiplicar aquí por la razón para hallar aquí entonces el siguiente término de esta progresión geométrica. Un noveno por, ¿cuánto? Por menos 3. ¿Cuánto sería entonces acá? A ver. Un noveno por menos 3. ¿Cuánto es? Ya tú ya sabes, ¿eh? Vamos a colocar aquí para que... A ver. $26 novenos. Ya. Muy bien. Entonces ya sabes. Un noveno por menos 3 sería entonces un tercio, ¿no? Menos un tercio. Vamos a volver. Bueno. Menos un tercio. No te olvides que estás multiplicando hacia un noveno por menos 3. Tercia 1, tercia 3. Menos un tercio. Sigue multiplicando acá. Por menos 3. Y aquí también sería por menos 3. ¿Cuánto sería ahí? A ver. Un tercio menos un tercio por menos 3. Menos por menos da más, sería positivo. ¿Cuánto? Sería 1. Sigue multiplicando. Aquí sería entonces Menos 3. por menos 3. El siguiente sería entonces menos 3. Sigue multiplicando. Acá sería por menos 3. 9. Más 9. Muy bien. Y el siguiente es por, nuevamente, no te olvides. Menos 3. Ya menos 27, pero eso ya está ya. Claro, eso ya está ya. Esto ya conocemos. ¿Ves? Y entonces lo que me piden hallar es estos 4 medios geométricos. Eso debe estar en tu respuesta. Menos un tercio, 1, menos 3, 9. La C. Ya. Ya está.
A ver, la 3. ¿Ah? La razón. Te La pide- razón. Y el primer El término. primer término Ya, muy bien. y el séptimo. Te pide la razón y el primer término, nada más, ¿no? Y estos son los datos que me dan. Muy bien. A ver, de aquí entonces, a ver. A sub 3 es igual al primer término, a sub 1 por Q elevado al cuadrado. La progresión geométrica. A ver, el séptimo término, A sub 7, será igual al primer término por Q elevado, si aquí es 7, aquí sería 6. Muy bien. Y esto es igual, por datos sabemos que es 3. Y esto es igual a 3/16. Ya está. ¿Qué podemos hacer nosotros, a ver, con estas dos igualdades? A ver, con estas dos igualdades, lo que puedo hacer es dividir. Podemos dividir. A ver, dividiendo entonces aquí rápidamente, estos serían A sub 1 por Q al cuadrado entre A sub 1 por Q a la sexta, igual a 3 sobre 3/16. 16. Aquí A sub 1, entre A sub 1, a ver, acá puedo simplificar estos factores, ¿no? Claro, por eso divido, porque me doy cuenta que estos factores puedo simplificar. Muy bien. Y aquí también puedo reducir estas expresiones, ¿cierto? A ver, ¿cómo sería ahí? Sería así, ¿no? Sería Q al cuadrado a la cuarta. 1 sobre Q a la cuarta, ¿no? Simplificando. Simplificando. Y este 16, a ver, pasaría Sí. multiplicando arriba, ¿no? Pasa multiplicando. Que sería 3 por 16, producto extremo, ¿no? Toma. Entre este 3 que está. Este 3 con este 3 se simplifica. Muy bien, entonces tú tendrías que hacer, a ver, Q a la cuarta. Pasa para arriba y este 16, bueno, simplemente invertimos, ¿eh? Invertimos esto, sería así, Q a la cuarta. Y este 16 lo invierto, sería un 16avo. Muy bien. Entonces de aquí, digo, sacando la raíz cuarta, entonces la razón, ya puedo hallar cuánto es. ¿Cuánto sería la razón? La raíz cuarta de 1 sobre 16. Sería un medio, ¿no? ¿Eh? Ya saben, raíz cuarta de 1 entre 16. Tú sabes que 16 es 2 a la cuarta, ¿eh? 2 a la cuarta. ¿Sí o no? Simplifica nada más. Sería un medio. ¿Entiendes? Bien, ok. Sí, sí. Ahí. Ya está. Muy bien. Un medio. O si no quieres pasarlo como raíz cuarta, simplemente haces esto, ¿no? Q a la cuarta igual a un medio a la cuarta. Exponentes iguales, bases iguales. Q es igual a un medio. Muy bien. Ya conoces la razón, ya puedes hallar el primer término. Ya conoces la razón. Ya conoces la razón. Entonces puedes hallar el primer término. Utilizando cualquiera de estos dos, de estas dos igualdades. A ver, vamos a utilizar la primera. A sub 3 ya conozco que vale 3. Entonces colocamos 3 igual. A sub 1 no conozco. Coloco entonces A sub 1 por Q, la razón, al cuadrado. La razón es un medio.
un medio, todo esto 9 al cuadrado. al cuadrado. Pero esto sería así, 3 por 3 igual a sub 1 por un cuarto, que pasa multiplicando. Y a sub 1, el primer término sería ¿cuánto? 3 por 4, 12. Entonces lo que te piden es la razón y el primer término. O sea, debe salir de ahí como respuesta en la alternativa un medio y el 12. A ver. Voy a cargar un poquito, ¿eh? Vaya copiando. Voy a cargar Ok. la tinta, o sea. Ya. Ya, luego, Voy a cargar el plugón por tinta, ¿eh? La recarga. A ver. ya listo, ya copié. A ver, trata de hacer la 4, a ver qué es parecido a la 3. Ok. ¿Ya?
¿Salió o no? No me sale la 4. Voy a ver la razón primero. ¿Sale? Me piden hallar el cuarto término. Ya. Lo hacemos entonces. Ah, sí, no me sale. Ya. Ahora vamos a hacer. Ok, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, copié. Uh-huh. Ejercicio número más 4. El segundo término es igual a menos 18. Y el quinto término entonces te piden calcular el cuarto término. Muy bien, Cuarto término. claro, en esta progresión aritmética, entonces ya tú sabes lo que tenemos que hacer acá. A ver, utilizando la formulita, A sub 2, ¿a qué es igual entonces? Esa. A sub 2 es igual al primer término multiplicado por ¿quién? Por la razón. Sí. Y A sub 5 será igual al primer término por la razón elevada a la cuarta. Muy bien, pero ya sabes que A sub 2 es igual, esto es igual a menos 18. Y esto es igual a 16 tercios. Lo divido. Claro, dividimos. ¿Está bien? A ver, vamos a dividir. Entre. A ver, este de aquí. Vamos a dividir esta primera igualdad. O esta primera ecuación. A sub 1 por Q a la cuarta. Entre A sub 1 por Q. Y esto será igual. A ver. 16 tercios. ¿Ya? Sobre menos 18. Ya tú sabes que aquí este menos 18, puedo colocar aquí para que te des cuenta, entre 1, para que te des cuenta la aplicación, ¿ya? De la multiplicación de los extremos y los medios. ¿Muy bien? La orejita, ¿no? Ok. Sí, mitad, acá sería ¿cuánto? 8, acá sería 9.
Acá sería 8. 3 por 9, 27. Menos 27. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, Q al cubo. Este cubo pasaría como raíz cúbica. Raíz cúbica de menos 8 sobre 27. La raíz cúbica de 8 sabe que es 2. La raíz cúbica de 27 sabe que es 3. Entonces, simplemente aquí sería menos 2 tercios. Ya conoces entonces la razón. Muy bien. Una vez conocido la razón, entonces vamos a hallar el primer término. A ver, ¿cómo hallamos el primer término? ¿Los puedo reemplazar en cualquiera de los dos? Vamos a reemplazar en la primera. A sub 1, a ver, reemplazando, ¿eh? Reemplazando. A ver, A sub 1. Por la razón es menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Esto es igual a cuánto? A menos 18. Menos 18. Ya sabes, ya conoces la razón, que es menos 2 tercios. ¿Ya? Esto es la razón. Muy bien. Entonces aquí este menos con este menos se van. Entonces simplemente este 3 pasa multiplicando. Vamos a simplificar. Mitad 1, mitad 18, 9. 3 por 9, 27. Entonces A sub 1 será igual a ¿cuánto? A 27. Ya sabes, ¿no? Este menos, entre menos, si pasa a dividir, menos entre menos da más. Por lo tanto, A sub 1, el primer término, es 27 y la razón es menos 2 tercios. ¿Qué te piden ahí? Te piden, creo que el cuarto término, ya está. Te piden el cuarto término. Entonces, el cuarto término será igual al primer término por Q a cubo, ¿no? Según la fórmula. Entonces, el cuarto término será igual. El primer término es 27. Por, a ver, la razón es menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Todo esto elevado al cubo. Entonces, A sub 4 será igual a 27 por menos 2 al cubo es menos 8. Entonces sería menos 8 sobre 3 al cubo sería ¿cuánto? 27. 27 con 27 simplifica y el cuarto término será igual a ¿cuánto? A menos 8. ¿Sí? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Entendiste, no, Jordan? Es que el internet no carga, está todo ¿Ah? bugueado. Mi internet está mal, digo. Se para congelando el video. Se para congelando el video. Sí entendí. ¿Mm? Sí entendí el problema. Se me escucha, ¿no? Claro, se escucha.
Ya, listo. Terminé de copiar ya. Ya copiaste. Sí, sí, ya copié. Ya. A ver, el siguiente ejercicio. 5. Encuentre 4 números positivos que formen una progresión geométrica de modo que el primer término más el segundo sea 15 y el tercero más el cuarto término sumen 60. De como respuesta la razón. Ya. A ver, ¿cómo lo harías? A ver, trata de hacerlo. Y es la- Me sale 2. Lo hice por tanteo nomás. Claro. Por tanteo no puedes hacer eso. Me Te sale sale. 2. Te sale 2. Digamos ah, digamos ¿cómo se dice? El primer término. Si el primer término es 5, por 2 Claro. sería 10. 5 más 10, 15. 10 por 2, 20. Por 2, 40. 20 Claro. más 40. Me sale por tanteo nomás. Correcto. Está bien. La razón es 2. Ya ves. Ya ves, ya te diste cuenta. Claro, así no vas a... Hay muchas formas, ¿no?, de resolver. Claro, un montón de formas de resolver. O sea, por ejemplo, aquí te he hecho paso por paso, por eso parece largo el problema, ¿no? Sino que las operaciones te he hecho paso por paso para que te des cuenta, ¿no? Sobre todo en los signos, no te confundas. No, no me confundo. Que tú sabes, tú tienes un número negativo y el exponente impar, siempre va a salir negativo, y si es par, positivo. Entonces ya sabes, es un Sí, básico. sí, Bueno, sí, me lo que acuerdo. has hecho está bien, el razonamiento que has hecho del siguiente ejercicio está bien, así que no hay problema. A ver. Ya no lo hacemos entonces, pasamos a la 6, ¿está bien? Ya. Muy bien. Ejercicio 6. De todas maneras, para que se quede esto así, ¿cómo vamos a colocar? Yo lo he hecho, pero de todas maneras. A ver. A sub 1 más A sub 2 igual a 15 y A sub 3 más A sub 4 igual a 60. Da como respuesta Q. Claro, el camino más directo, más rápido es hacerlo por tanteo, ¿no? Si te dan estos valores, yo puedo rápidamente decir lo siguiente, ¿no? Que el primer término le he puesto 5, Sí, pues, ¿no? no, tío. Y el siguiente término, entonces multiplicado por 2, entonces sería 10. Ya conoces que la razón es 2. A ver, te estás guiando por ese tanteo. Eso quiere decir entonces que la suma de 10 más 5 es 15. Muy bien. Ahora fíjate, ya sabes que el segundo término es 10. Entonces, si nosotros continuamos con esa lógica, el tercer término sería entonces ¿cuánto?
¿no? Si yo tengo así A sub 1, A sub 2, a ver, A sub 3, A sub 4, entonces tú estás multiplicando así por 2, por 2, por 2 y por 2. Y has asumido que el primer término es 5, y 5 por 2 es 10 el segundo, 10 por 2 el siguiente es 20, y 20 por 2 el siguiente es 40. Si te dicen que el primero y el segundo es 15, correcto. Si te dicen que el tercero y el cuarto es 60, hasta 20 más 40 es 60, correcto. Y eso quiere decir entonces que la razón es 2. Nada más. Muy bien. A ver, la 6. El producto de tres términos en una progresión geométrica es 27. ¿Cuál es el término central? A ver, Jordan. Tú mismo eres. ¿Ya? Es igual a 27. Ya ver. ¿Se escucha o no, Jordan? Sí. Ya. Muy bien. El ejercicio 6 dice lo siguiente. El producto de los tres términos de una progresión geométrica es 27. Ahí está. Los tres términos multiplicados, ¿eh? De una progresión geométrica. El primero, el segundo y el tercero. Entonces aquí lo que hace es multiplicar. A por A es A al cubo. Q por Q al cuadrado, Q al cubo. Y esto es igual a 27. Entonces, A por Q, todo esto elevado al cubo. Y esto será igual a 27, que es 3 al cubo. Muy bien. Exponentes iguales, bases iguales. Y aquí rápidamente puede decir entonces que A por Q es igual a 3. Ahí El término central, así. Ahí me piden el término central. Y el término central es A por Q, justamente. Entonces el término central es igual a 3. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Pasamos a la 7. Muy bien. Bueno, la 7 es parecido. A ver, tú puedes hacerlo. Vamos a leer. Dice lo siguiente. Si el producto de tres números que están en progresión geométrica es 1000 y la razón es 3, los tres números son... ¿Está bien? Está muy bien. El producto de tres números, ¿ya? La razón es 3. Q es igual a 3. El primer término está por el segundo, que sería A por Q, por el tercero, que sería A por Q al cuadrado. Ya está. El producto de tres términos que están en una progresión aritmética, en una progresión geométrica, es 1000, ¿no? Es igual a 1000. La razón es... Y luego te pregunta, la razón es 3, me dan ese dato. Los tres números son, y eso es todo, ¿no? Y a ver, hazlo tú eso. Okay. Ya.
Copiate esto, ¿no? Para estar copiando el siguiente ejercicio. Sí, sí. Yo sí copié ya la 5 y la 6. Ya. No, no me sale la 7, profe. ¿Cómo es? ¿Saben? Reemplazo la razón, ya, pero multiplicando me sale 27 por A al cubo. Me quedé. A ver, vamos a hacer. Es parecido. Ya tengo la razón. Reemplazo aquí. Entonces multiplicas A por A, sería A al cubo. Acá sería por Q al cubo. Igual a 1000. Y el proceso que hicimos anterior es lo mismo. Simplificas rápidamente el tercio. ¿Ya? Si tú quieres, bueno, colocas así un paso más, ya no importa. Pero ya sabes que ahí puedes simplificar rápidamente. A ver, A por Q, todo esto al cubo. Y esto es 10 al cubo, ¿no? Ya, hubiera hecho mejor. A Voy por a Q es reemplazar. igual a 10. Sí, Q vale 3. Claro, Q vale 3. Entonces, ¿cuánto es A? Es igual a 10 sobre 3. Claro, 10 tercios. ¿Se das cuenta, no? Eso es lo que tenías que hacer nada más, reemplazar ahí, ¿no? En ese caso. Ahora, si tú No, quieres aquí puedes sacar la raíz cúbica, da lo mismo, ¿no? O sea, expresarlo así, de tal manera que tengo exponentes iguales, bases iguales. O simplemente la raíz cúbica de 1000 y te sale lo mismo. Ya, muy bien. Entonces aquí, a ver, el primer término ya conozco, que es A. A es 10 tercios. 10 tercios. El siguiente sería A por Q, es decir, 10 tercios. Multiplicamos por la razón, por 3.
porque ya conozco la razón. Entonces, ¿cuánto sería? Sí, por 3. Solamente 10, ¿no? 10. Sí. ¿Está bien? Estamos multiplicando por 3, por caso. Y el siguiente Sería 30. por 3. Entonces sería 30. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Allá los 3 números. Y estos son los 3 números. Esos 3. Claro. No está. Y esto lo puedes empezar de repente, a ver, como el numerador es mayor que el denominador, ¿ya? Es una fracción impropia, entonces lo que puedes hacer es dividir, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? 10 entre 3, 3 por 3, 9, sobra 1, entonces esto lo puedes escribir así. 3, un tercio. Allá ahora sí, pues. ¿Sí? ¿No? 3. Como una fracción mixta. Ya tú sabes, fracción mixta. ¿No? ¿Ah? La letra E. Ya. De esto lo puedes hacer a ver tú. 8. Eso lo puedes hacer. A ver. Y se va a calcular la suma de términos de la progresión. ¿Salió o no? Aún lo estoy resolviendo.
¿Cómo? Me sale 3. Exacto. En la 8 me sale 3. 3, ya, a ver. Entonces, rápidamente, me piden allá el término 6. Vamos a carrera, agregar el término 6. Muy bien, como siempre hemos estado haciendo este tipo de ejercicio, ya tú sabes cómo expresar a sub 7 en función del primer término y la razón. Entonces, a ver, a sub 7, vamos a colocar, es igual al primer término por la razón a la sexta. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a dividir de frente. La idea es dividir, ¿no? Ya sabemos, ya. El proceso ya sabemos. Hemos hecho varios ejercicios. Así que voy a dividir. Sería así. A por, aquí es 5, aquí sería 4. Igual a un noveno. Ya tú sabes, simplificas, te queda Q al cuadrado. Y esto es un noveno. ¿Está bien o no? Saca la raíz cuadrada y ya tú sabes que Q es igual a cuánto, a un tercio. La razón ya conozco. Si ya conozco la razón, puedo saber entonces también el primer término, ¿sí? Entonces digo lo siguiente. A ver, pero me piden hallar el sexto término. Entonces, para hallar el sexto término, a ver, esto es igual a aquí. Ya conozco el quinto término, ¿sí o no? ¿Ya? Si yo tengo así, a ver acá, el quinto término, para hallar el sexto término,
Simplemente debo multiplicar por 4. Por la razón, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces, pero el quinto término ya conozco, es 9. Vamos a buscar acá abajo. Haz esto. Esto es igual a 9. Por la razón que ya acabo de llegar, que es 1/3. Entonces sería 9 por 1/3. Tercia, tercia. Acá sería 3. Y ya el término sexto, A sub 6 es igual a ¿cuánto? Eso sería el resultado. Como ya hemos ejercitado en los demás problemas este tipo de ejercicio, entonces ya ahora lo haces más corto ya el proceso. Ya no vas a hacer un proceso largo. ¿Está bien? Y ya está. ¿Alguna duda aquí? No. Claro. Muy bien. El ejercicio 9 dice, calcular la suma de términos de la progresión geométrica. Pero como tú ves aquí, esto es una progresión geométrica de términos ilimitados, ¿sí o no? ¿Está bien? De términos ilimitados. Para eso tenemos una formulita. ¿Te acuerdas? Suma límite que te puse ahí. ¿Ya? Porque esto es hasta, si me ponen el punto suspensivo, es ilimitado. Muy bien, hasta el infinito. Entonces, pero aquí me doy cuenta que la razón, ¿cuánto es esta progresión geométrica? ¿Cuál es la razón? A ver, dime. ¿Cuánto será esa razón? Si yo conozco la razón, ya estaría resuelto el problema. ¿Verdad? Un medio. Muy bien, un medio. Entonces, esto sería un medio. La razón es un medio. Por lo tanto, la fórmula me dice que es el primer término entre 1 menos la razón. Ya sabe que es un medio. Un medio. ¿No? Un medio. Por un medio, por un medio, por un medio. Simplemente reemplazo y ya está. El primer término ya sabemos que es 5. ¿Qué pasó aquí? 1 menos la razón que es un medio. Muy bien, sería 5 entre un medio, ¿no? ¿Y esto es igual a cuánto? Es igual a 10. Vas a multiplicar. Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio 10. En el ejercicio 10 tenemos acá una progresión aritmética, tengo 3 términos, 1, 2, 3. Me piden hallar x. Muy bien. Entonces ya te dije ya en la definición, ¿no? Al comienzo, al inicio de este tema, que para hallar la razón geométrica hay que dividir un término cualquiera con el anterior. Entonces, si yo divido, por ejemplo, este término, vamos a colocar término con el anterior, 2, a ver, por x menos 2, entre, a ver, este término, entre este término, X más 2. esto va a ser igual, este va a ser igual a la razón, ¿sí? Cuando divida este término entre este término, me va a dar la razón. Pero también cuando divida este término entre este término, me va a dar también la razón. Entonces, eso quiere decir que voy a igualar con esta división de x más 2 entre el anterior, que sería x menos 4 entre 2. ¿Ya? Muy bien. Ya sabes que esto va a ser la razón, ¿no? Lo que hacemos acá es lo siguiente. Este 2 pasaría multiplicando arriba. Pasa multiplicando. Entonces tendría así, 2 por x menos 2 entre x menos 2 igual a 2 por x más 2 sobre x menos 4. Este 2 con este 2 se simplifica, quedaría x menos 2, x menos 4 pasa multiplicando, sería x menos 2 por x menos 4, y este x más 2 que está aquí,
Esto pasa multiplicando, que sería x menos 2. Muy bien, esto ya sabes efectuar. Hemos hecho una operación, ¿no? ¿Sí? Producto notable. Multiplicación de binomios con término común. Muy bien, aquí sería entonces de frente x al cuadrado, menos 2 menos 4 menos 6x, menos por menos da más, 2 por 4, 8. Acá también, ¿no? Sería x al cuadrado, más 2 menos 2, 0, bueno, es una diferencia de cuadrado, ¿no? Sería menos 4. Hay una diferencia de cuadrado. Muy bien, x al cuadrado, con x al cuadrado se simplifica porque pasa restando. Aquí entonces aquí, menos 6x y 8 pasaría al otro miembro, restando. Entonces sería ¿cuánto? 6x igual a 12, ¿no? Sí. X igual a 2. X igual a 2. Sería menos 6x igual a menos 12, pero menos con menos se cansa. 6x igual a 12, x igual a 2. El menos se elimina. Muy bien. Eso es la respuesta, eso es lo que te piden en ese ejercicio. Copiate eso. Todavía. Ya tomó el desayuno, profe. Ya, copia. Ya copié ya. Ya copiaste. Falta la... Ya. Ya tomó desayuno, profe. Todavía, ahorita va a tomar. ¿Qué hora es? Van a ser las 11. ¿Terminamos hasta las 12 o nos vamos al descanso? Vamos hasta las 12. De ahí ya tomamos desayuno. Ya. A ver. A ver, la 11 te dice determinar cuántos términos tiene una progresión geométrica. ¿Cuántos términos? Cuyo primer término es 2. Último término. Último 2.
Y a ver, está ahí, profe. A ver. Muy bien. Vamos a hacer rápidamente. A ver, la suma, la fórmula sabemos esta, ¿eh? Suma de n términos, la que será igual al primer término, por, hemos dicho acá, la razón. ¿Tienes la fórmula ahí, en su hojita, la razón? ¿Elevado a la cuánto? A la n menos 1 entre q menos 1. Muy bien. A ver, entonces aquí nosotros necesitamos conocer lo siguiente. Necesitamos conocer el primer término, que ya conozco. A ver, la razón no conocemos. La suma de términos, 682. Vamos a reemplazar a ver aquí. Sn es 682. El primer término es 2. Y aquí tendríamos entonces q sub n menos 1 entre q menos 1. Simplificamos aquí, te quedaría 3, 4, 1, ¿no? O sea que esto es igual a 341. Muy bien. Ahora me piden hallar el número de términos. Pero para eso tengo que hallar Q. La razón. ¿Cómo podemos hallar la razón? A ver. Tengo estos datos. Entonces puedo partir de lo siguiente. A ver. Por acá. Sería A sub n. Ya tú sabes, el último término es igual al primer término por Q, ¿sí?, elevado a la n menos 1. Muy bien. Pero el último término, tú ya sabes que el último término es 512. 512, igual al primer término, que sería igual 2 por, acá sería q a la n menos 1. Cada vez, como un cociente de bases iguales, ¿no? ¿Está bien? Y esto pasaría multiplicando aquí. Entonces, de aquí tú podrías decir así. Q sub n es igual a 256Q. Ahí está. Esto de aquí sí lo puedes reemplazar aquí. ¿Te das cuenta, no? Ya está. Reemplazando ahí sería así. A ver, Q elevado a la n es 256Q, ¿ya?, menos 1 por Q menos 1 entre Q menos 1 igual a 341. Esto pasaría multiplicando, ya sería 256 por Q menos 1. Y esto pasaría a multiplicar, ya sería igual a 341Q. Está menos 1 por 341 sería menos 341. ¿Están bien así o no? Ya. A ver, pasa restando el otro miembro. Y este pasa sumando al otro miembro. O si tú quieres ya este que es menor pasa restando a este y este pasa sumando al otro. 341 menos 1 sería 340. Por acá colocamos, a ver, igual a 340. ¿Cuánto es Q? A ver, Q sobre 340 entre cuánto. 341 menos 256, ¿cuánto es? Menos 256. Claro, 341 menos 256. ¿Cuánto es? ¿80? 85. 85, muy bien. Acá sería 85. Ese 85 pasa dividiendo. A ver, divide 340 entre 85. A ver. ¿Ah?
Q sería cuánto? Cuatro. Muy bien, Q es igual a 4. Entonces, esto es 4. A ver, dime, si Q es 4, entonces, ¿cuánto sería el valor de N? ¿Ah? Reemplaza aquí nomás, ¿no? En esta forma. Sí. Porque ya conoces el último término, que es 502. 502. El primer término, que es 2. La razón, que ya conoces que es 4. N menos 1. A ver, entonces sería acá N menos 1. $512, ya tú sabes que es cuánto. 2 a la novena, ¿no? Sí. 2 a la novena. Y esto es igual. A ver ahí. Este 4 lo puedes expresar como 2 al cuadrado. Entonces sería 2 por 2 a la 2 por N menos 1. Multiplicación de bases iguales. ¿Cuánto sería acá? 2N. Acá tienes 1. 2 por 1. 2. 2. Sería entonces menos 2 acá. Menos 2. Acá sería entonces 2N. Menos 2 más 1. Menos 1. ¿cuánto es N entonces? 2N menos 1 igual a 9. N5. N5. Muy bien. Ese sería así. N tiene que salir tu número entero. Porque es el número del término. ¿Me entiendes? Sí. Ya, y para terminar, para irnos ya al desayuno, vamos a pasar acá. Claro. Acá me dicen lo siguiente. A ver, el problema 12, esto es rapidito. Calcular la suma de todas las áreas de todos los cuadrados que se pueden escribir sucesivamente a partir de un cuadrado de 4 metros de lado. Ya, entonces la suma de las áreas de los cuadrados. Muy bien. Entonces yo tengo acá un cuadrado de lado 4, 4. Y aquí entonces tengo otro cuadrado, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Otro cuadrado se determina aquí. ¿Sí? Entonces el área de este primer cuadrado y el área del segundo cuadrado están en relación, es la mitad. El segundo es la mitad que del primero. Y así sucesivamente. El tercero es la mitad que el anterior. El cuarto es la mitad que el anterior. Y así, ¿no? Su área, con respecto a su área. ¿Está bien? Muy bien. Si el área de este cuadrado es 4 por 4, 16, del otro cuadrado, de este cuadradito, sería entonces la mitad, ¿cuánto es? Más 8. Y del otro, de este más pequeño, sería 4, ¿no? Y así. 4. 16, 8, 4, es la mitad. Esta sería. Y así Más 1. hasta el límite. Entonces tengo que aplicar acá la suma límite, porque aquí continúo construyendo infinitamente. Entonces, es una suma ilimitada. Por lo tanto, la fórmula, ya tú sabes que esto es igual a ¿cuánto? La suma límite, el primer término, entre 1 menos la razón. ¿Cuánto es la razón entonces? ¿Por cuánto he multiplicado aquí? ¿Ah? Por un medio. La mitad, ¿sí? ¿No? Sería un medio. Entonces, esto será 16 entre un medio. Y esto sería entonces 32. Producto de extremo.
Sí, 32. Nada más. Ya, no te olvides. No te olvides de ese ejercicio, ¿eh? Ok. Ya, ahí dicen, calcular la suma de todas las áreas de todos los cuadrados que se pueden inscribir sucesivamente a partir de un cuadrado de 4 metros de lado. Muy bien. Ok, vamos a tomar algo. Ahora sí, a tu desayuno. Antes de que te desmayes, ¿eh? Para la grabación, para que no se acumule. Ahora paramos la grabación. Sí.